En la clase de hoy de Historia del Arte y la Cultura vamos a explicar las características generales a tener en cuenta para el desarrollo de una infografía. El tránsito que vamos a realizar va a ser muy útil para el desarrollo de su trabajo práctico, donde justamente la idea es que puedan hacer un abordaje a una obra de arte dentro de los periodos consignados, que es muy amplio. La idea es que puedan elegir, por ejemplo, una arquitectura, pueden elegir una pieza escultórica, una pieza de relieve, un vitró. Pueden ser diferentes piezas de arte, como dijimos, de diferentes periodos de la historia, donde la idea justamente es que hagan una investigación y una contextualización de la pieza elegida y que puedan volcar esa información en formato de infografía. La infografía es una explicación visual y sintética que presenta una información sobre la base de imágenes complementadas con otros recursos gráficos. Por lo tanto, lo que procura una infografía es la visualización de información y consiste justamente en la representación de datos y de información por medio de diferentes recursos gráficos visuales. Las características que tiene una infografía justamente es que en lugar de hacer una redacción escrita tradicional, lo que se procura es organizar esa información, como decíamos, en un formato gráfico, en un formato visual, que favorece la comprensión, ya que incluye textos e imágenes que confieren mayor agilidad. También permite que materias complicadas puedan ser comprendidas de forma más sencilla. También un dato importante, toda infografía responde a qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por quién. Y como ya dijimos, debe ser sencilla, debe ser completa, debe ser ética, es decir, no faltar a la verdad, ¿no? Dar datos fehacientes y también estar correctamente diseñado de acuerdo a la información que presenta. Veamos diferentes niveles y tipos de infografías que tenemos disponibles. El primer nivel, que quizás no es el más apto para los contenidos vinculados a historia del arte, pero que vale la pena mencionarlo, o que se puede llegar a incluir, ¿no?, dentro de la infografía general, es una infografía basada en gráficos y tablas. En general, justamente lo que permiten estas infografías es poder dar visibilidad y poder graficar especialmente datos numéricos, datos vinculados a estadísticas, que pueden llegar a ser útiles eventualmente para alguna información que nos interese vinculada a nuestra pieza de arte. Por ejemplo, la cantidad de turistas que la visitan al año. Otro nivel de infografías está vinculado a la utilización de mapas y esquemas, que en este caso también se va a solicitar que incluyan una infografía que permita ubicar geográficamente en qué lugar se ubica la pieza de arte elegida. Entonces, bueno, incluir un mapa, incluir una regionalización. En este caso, si observamos, tenemos dos mapas, ¿no? Uno pequeño que refiere a todo lo que es América del Sur y que señala justamente el recorte que luego va a estar ampliado en la infografía presente. En este caso, como ya vemos, importante, ¿no? ¿Qué es el primer recurso que estamos visualizando? El título. El título es central porque de forma sencilla nos permite contextualizar qué es lo que estamos viendo. Y como vemos, el título aparece destacado. El Dakar 2014. Luego viene un subtítulo que permite ampliar esa información que contextualiza el título, y en este caso dice, ¿no?, dos trazados diferentes, uno para autos y camiones por Argentina y Chile, otro en territorio boliviano para motos y quads. Lo que claramente, digamos, el subtítulo permite es ampliar justamente qué es lo que está explicando la infografía.
Luego tenemos otros datos, como por ejemplo la fecha en que se va a desarrollar el Dakar, del 5 al 18 de enero. Observen cómo está destacada. Y luego, como decíamos, el componente principal de la infografía, que es un mapa, pero que es un recorte, ¿no? Y como decíamos, este recorte está contextualizado a través de otro mapa más pequeño. Y en ese recorte, ¿no?, se explica de dónde sale, cuál es el tránsito que va a realizar el Dakar 2014, las principales ciudades que transita y el lugar de destino que sale de Rosario, que llega a Valparaíso, Chile, pasando por la ciudad de Salta como punto principal y de descanso. Observen también que tenemos referencias, ¿no? Se indica cómo está graficada la partida y la llegada, y asimismo tenemos, por ejemplo, indicados los países intervinientes en el Dakar con una pequeña bandera que a su vez ayuda a identificarlos. Después, al final, tenemos una especie de firma o indicación de quien realiza la infografía. Observemos un tercer nivel de infografía que ya se acerca más a las características de nuestro trabajo y, por ejemplo, aquí tomamos una pieza de arquitectura del Templo Mayor de Tenochtitlán en México, donde tenemos una amplia referencia de la cultura azteca. Observemos que lo primero que tenemos es un gráfico, una ilustración que justamente representa el Templo Mayor, procurando dar cuenta de sus tres dimensiones. Por otro lado, tenemos también, como dijimos, el primer componente, que es el título, y que nos permite contextualizar el tema de nuestra infografía. El subtítulo es más amplio y en este caso es un bloque de texto siempre acotado, ¿no? Siempre pequeño. Dice, era el edificio más importante del Imperio Azteca, ya que representaba el poder religioso y político. Su función consistía en canalizar la energía del universo y en comunicar las fuerzas del inframundo y el supramundo, donde moraban los dioses. Esta pirámide, con dos ejemplos, medía 82 metros de lado y 45 de altura, dedicado a Tlaloc y a Huitzilopochtli. Aquí se inmolaban las víctimas en las ceremonias más importantes del calendario azteca. Y vemos también una representación de la diosa, vemos aquí el medallón que representa a esta diosa del género femenino, esta diosa mutilada que pudimos ver cuando transitamos la cultura azteca. Observamos entonces que la infografía lo que realiza es, como decíamos, una graficación de las partes del templo, de las etapas de construcción y también, fíjense qué importante, cómo se van indicando a través de líneas y pequeños textos, ¿no?, una ampliación de cada uno de los detalles más importantes del arte y de la arquitectura azteca. En el caso de nuestra infografía, lo que se pide justamente es que ustedes incluyan dentro de la infografía un glosario que sería, ¿no?, justamente destacar tres palabras técnicas, al menos tres palabras técnicas, que se puedan explicar a través de la infografía y que estén vinculadas a la pieza elegida. Como vemos, aquí tenemos una cantidad, ¿no?, de indicaciones a modo de glosario que va explicando, por ejemplo, cuál era el templo destinado a Tlaloc, cuál era el templo destinado a Huitzilopochtli. Después tenemos otras partes de la arquitectura, como la serpiente emplumada, el altar con ranas, y bueno, esto de alguna forma funciona como un glosario, ya que se van explicando partes técnicas vinculadas a esta arquitectura. De la misma manera, podemos visualizar a continuación otro ejemplo de infografía, en este caso de la famosa catedral en la ciudad de Barcelona, la catedral dedicada a la Sagrada Familia, y que fuera realizada por Antoni Gaudí
justamente relevando aspectos de la arquitectura gótica y llevándolo, digamos, a un contexto mucho más contemporáneo. Observamos claramente, una vez más, una ilustración, una graficación que intenta dar cuenta del formato tridimensional. Se ve en un color la parte actualmente construida de dicha iglesia y se ve en grises la proyección final de cómo se espera que sea de manera definitiva. Por otro lado, observamos, como ya dijimos, título, subtítulo, observamos más pequeño la aparición de un mapa en el ángulo lateral izquierdo, un mapa de España, donde va a indicar justamente dónde se ubica la ciudad de Barcelona. Después abajo tenemos justamente las referencias de las variantes de colores. Luego también tenemos en el margen derecho una vista de planta de la catedral con las partes principales que la componen y los aspectos simbólicos. Y luego tenemos, como ya dijimos, aspectos de glosario, como puede ser la referencia a las gárgolas, donde se hace una ampliación de lo que es una gárgola y se explica su aparición en la arquitectura y su funcionamiento. Continuamos viendo otros ejemplos de infografías de tercer nivel. En este caso observamos, ¿no?, lagos y lagunas del Perú. En primer nivel lo que se exhibe es un mapa de ese país y lo que se va a indicar entonces son los principales lagos y lagunas que van a estar indicados en distintos distritos que están en otro color. Por lo tanto, el mapa lo que primero que permite es la ubicación geográfica de estas fuentes de agua y acto seguido lo que vamos a tener es una foto de cada uno de estos lagos y lagunas con un pequeño texto que permite su contextualización. Como dijimos, en la parte de abajo y más pequeño, los créditos, es decir, quién hizo la infografía, que eso también es importante que ustedes lo incluyan, y por otro lado las fuentes, que si bien va a parecer pequeño, ustedes tienen que citar de dónde sacan la información que va a formar parte de su infografía. En otro ejemplo, como ya dijimos, una infografía debe responder a qué, de qué habla, quién lo dice, como dijimos, fuentes y diseñador, pero especialmente las fuentes, el cuándo, ¿no?, esa contextualización que tiene que ver con lo temporal, el dónde, la contextualización que tiene que ver con lo geográfico, y el cómo, que tiene que ver con una explicación detallada. Observemos aquí una infografía periodística que habla de un accidente sufrido por una aeronave. Tenemos una graficación que indica cómo un helicóptero, ¿no?, se fue cayendo, qué lugares transitó, cómo fue el accidente, ¿no? Explica justamente, especialmente el cómo. Después tenemos a la izquierda una parte de mapas en dos niveles de ampliación diferente que indican a dónde fue el lugar del accidente. Y por otro lado también explica cuál era el recorrido que tenía pensada realizar esta aeronave. Por lo tanto, aquí vemos que se explica el dónde. Por otro lado, y hacia la columna derecha, vamos a tener las características de la aeronave. Y fíjense, de forma graficada se explica, ¿no?, dentro del cómo, qué es lo que sucedió, que es que hubo un muerto y 4 heridos. Y que esto se explica, ¿no?, también de forma visual. Continuamos viendo de forma más veloz algunos ejemplos de infografías, en este caso un informe de gestión que intenta representar justamente en el lapso de un determinado tiempo, bueno, qué es lo que se logró de manera estadística, ¿no? Y entonces fíjense cómo cada uno de los temas a los cuales se refiere va a tener un icono y un pequeño texto que amplía y explica su contenido. Vemos un ejemplo más vinculado, esto tiene más formato de folleto, pero con un alto contenido infográfico, vinculado al ahorro de agua, dice en hogar y baños, y justamente va explicando a través de iconos en qué
en qué lugares del baño y la cocina tenemos la posibilidad de hacer ahorros. Va explicando el gasto y consumo de agua diarios en cada uno de estos lugares, ¿no? La ducha, el lavabo, el inodoro y cuánto, digamos, se consume de agua por día para una persona. Como ya dijimos, entonces, las partes principales a tener en cuenta para el desarrollo de una infografía es un título destacado, directo, sintético, tiene que ser bien corto y debe condensar los aspectos principales que muestra la infografía. Luego, a continuación, se puede ampliar a través de un texto explicativo a modo de subtítulo, que también debe ser breve, pero ahí nos podemos extender un poco más, agregando información y mayor detalle sobre lo que se está mostrando. Luego viene la parte gráfica, que se puede resolver por ilustraciones, por fotografías, por diferentes tipos de gráficos, tablas, esquemas, mapas. Y como dijimos, de forma pequeña a un costado, indicar las fuentes de donde sale la información y los créditos, que es el nombre del autor, autores de la infografía. Para repasar una vez más los aspectos a tener en cuenta, entonces volvemos a decir que la infografía debe indicar el tema a que refiere, las fuentes de información y por supuesto lo que debe lograr entonces es organizar las ideas de forma muy sintética. Se recomienda por supuesto hacer un primer bosquejo que permita hacer esa organización para luego pasar al diseño definitivo. Y vamos a ver entonces, como ya mencionamos, que si analizamos una infografía, entonces vamos a ver sus diferentes partes. El titular o título, ¿no?, bien acotado. En este caso tenemos como un encabezado que completa el titular y luego un subtítulo. Después tenemos textos siempre breves, ¿no?, a modo de un párrafo. Después tenemos el cuerpo de la infografía que va a estar desarrollado a través de distintos niveles de gráficos. Como ya vimos, textos que pueden ser, tablas, mapas, ilustraciones, fotografías, ¿no? Esos son los distintos niveles infográficos, niveles gráficos que van a incorporar ustedes en su infografía. Y por último, la fuente y los créditos. Observamos otro ejemplo que permite en este caso, ¿no?, ver la conformación de la Cámara de Diputados de la Nación hace algunos años atrás. Observen cómo está, por un lado, una foto de fondo que ayuda a la contextualización. En primer plano tenemos gráficos de alto nivel de síntesis, donde se va a ir explicando cómo se encuentra conformada la Cámara de Diputados, cuántos diputados corresponden a cada provincia, cuántos pertenecen al oficialismo, representados en un tono celeste, cuánto pertenece a la oposición, que en este caso va a estar representada por otros colores, especialmente como marca ahí, los colores rojo y azul en menor proporción, tonos amarillos, verdes, grises, y después va explicando dentro del funcionamiento cuántos diputados totales, cuántos se renuevan cada cuánto, cuáles son las autoridades, y estos llamados gráficos a modo de tortas que explican la composición en términos de porcentajes. Vemos un par de ejemplos más, como por ejemplo acá cómo funciona la memoria de una cámara fotográfica. Otro ejemplo con ilustraciones muy pregnantes. Observen también qué importante el contraste entre el fondo y la figura para ayudar a la legibilidad. Qué importante el titular, bien destacado. Acá tenemos otra infografía sencilla. Una que se puede acercar a la producción que ustedes realicen, ¿no? Como ya les decía, pueden elegir una arquitectura, una escultura, alguna parte de una arquitectura también podría ser un detalle, como ya dijimos, un vitró, una escultura de bulto adosada al muro, puede ser también una escultura de bulto
que sea mueble, es decir, que no esté adosada al muro. Puede ser algún medallón. Y como ya dijimos, importante nombrar las fuentes. Las fuentes primarias son aquellas fuentes que obtenemos nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, a través de encuestas o distintos relevamientos. La información secundaria, que es la que seguramente van a usar ustedes para este trabajo, son datos de fuentes existentes, que pueden ser de internet, de bibliografías específicas y, como decimos, importante siempre que se trate de información de sitios oficiales y que sea una información veraz. Para el desarrollo entonces de su infografía, la idea, una vez elegido el tema, es organizar las ideas, es decir, empezar a reunir, como decíamos, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el cómo, y toda esa información, primero recopilarla, luego ver cómo se la va a jerarquizar y cómo se puede trasladar esos contenidos a formatos gráficos. Se pueden realizar mapas conceptuales vinculados al tema que van a ofrecer un primer nivel de graficación para luego pasar al nivel infográfico. Por supuesto, en estos casos la idea es descartar la información irrelevante y poco interesante. Y para bosquejar la infografía, como ya les decía, se empieza por ordenar la información, ¿no? Primero se recopila, luego se ordena y luego se puede empezar a hacer garabatos, a hacer bosquejos que permitan su organización. En síntesis, ¿no? Dentro del trabajo que van a realizar, como decimos, primero tienen la información, luego la organizan, luego le dan forma para finalmente llegar al nivel infográfico. En el trabajo que ustedes van a realizar, se les da la posibilidad de elegir una pieza de arte del Paleocristiano en adelante, ¿no? O sea, perteneciente a la Edad Media, perteneciente a la Edad Moderna, a parte de la Edad Contemporánea, y también pueden tomar las grandes civilizaciones americanas, mayas, aztecas, incas. Una vez elegido el tema, van a, como decíamos, bocetar, incluyendo los aspectos principales para el análisis, van a jerarquizar elementos, incluir un glosario de al menos 3 palabras técnicas vinculadas a la pieza elegida y realizar una contextualización geográfica y sociocultural de la pieza elegida. La infografía debe incluir de forma ilustrada, obviamente, la pieza elegida y, como ya vimos, utilizando los distintos niveles gráficos de mapas, de tablas y de ilustraciones. Bueno, espero les haya resultado útil la explicación y espero el desarrollo de sus infografías.